Vivimos creyendo que entendemos cómo funciona el mundo, que la economía, la política, las crisis e incluso nuestras decisiones personales son el resultado de factores visibles y de razones que podemos comprender. Si hay un conflicto, pensamos que es porque dos grupos tienen intereses distintos. Si algo se vuelve viral, asumimos que es simplemente porque entretiene. Y si los productos suben de precio, creemos que se debe a su calidad o a la escasez de materiales. Los medios nos repiten constantemente que todo tiene una explicación, y basta con informarse un poco para entenderla. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si detrás de esos factores que parecen explicar nuestra realidad, existe un sistema diseñado precisamente para no ser visto? Un sistema que no solo influye en lo que hacemos, sino en lo que creemos que estamos eligiendo. Y si además ese sistema estuviera dirigido por grupos tan pequeños que ni siquiera forman parte del mundo que gobiernan, grupos que no viven dentro de las reglas, sino fuera de ellas. Hay una idea incómoda que pocas veces se dice en voz alta. Cuando el poder se concentra lo suficiente, deja de comportarse como lo entendemos y comienza a operar bajo sus propias reglas. Y mientras nosotros discutimos lo evidente, alguien que no juega bajo nuestras mismas reglas podría estar ajustando lo invisible. Tal vez nunca hemos estado jugando en el tablero de la vida, sino simplemente moviéndonos dentro de él, bajo la dirección de una mano que ni siquiera está obligada a seguir las reglas del juego. Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico basado en la evidencia existente, tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. Imagina por un momento que eres un pez y estás dentro de un acuario gigante. Ves a otros peces a tu alrededor, todos nadando en la misma dirección, siguiendo las mismas corrientes, con la misma temperatura, intentando no chocar con las paredes ni con otros peces. Todo parece seguro, predecible, hasta que alguien desde afuera observa. Ese alguien afuera no nada contigo, no tiene que preocuparse por las corrientes ni por el oxígeno del agua. Respira un aire diferente, ve todo desde arriba y mueve las condiciones del acuario sin tocar el agua. Esa es la élite. No son villanos con capa y máscara, no planean el mundo con malicia teatral, simplemente viven fuera del tanque, donde las reglas de los peces no aplican. Mientras tú luchas con la moral, con la ley o con la supervivencia diaria, ellos ajustan la corriente, la luz, quién recibe alimento y quién se queda sin él. Y lo más inquietante, ni siquiera te ven como humano. Para ellos, eres un recurso más que alimentar, mover y contar. Ahora, pongámoslo en perspectiva. Toda la historia que aprendimos en libros de texto, todas esas guerras, revoluciones, crisis financieras, incluso los escándalos políticos, no son accidentes, son flujos calculados. La élite estudia patrones, cómo reaccionan los humanos al miedo, al hambre o al control de información. Ajustan los sistemas, introducen variables y la sociedad funciona sin que los humanos lo noten. Mientras debatimos sobre qué serie ver, qué influencer seguir o qué candidato elegir, ellos ya saben cómo se moverán las tendencias y opiniones. Y aquí está la ironía. Nosotros mismos somos parte del experimento. Nuestro trabajo, atención y datos son los nutrientes que mantienen su sistema vivo. Pero esto no solo es cuestión de poder económico, es biológico. Décadas de control absoluto de los miembros de las élites cambian literalmente la arquitectura de su cerebro. La ciencia habla de algo que podríamos llamar el síndrome del observador. Cuando tu entorno te permite tener poder sin límites, tus circuitos de empatía se reducen. Lo que antes era remordimiento, compasión o culpa se convierte en irrelevante. Tus decisiones se vuelven frías, eficientes, funcionales. Y no es figurativo. Neuronas espejo, las responsables de sentir el dolor de otros, se atrofian con el tiempo. Esto significa que, para subir en la jerarquía de la sociedad, debes de aprender a no sentir empatía por los humanos que están abajo.
Ya que hablamos de estas élites, mencionemos algo de lo que se habla mucho actualmente. Agreguemos un poco de teatro. Hablemos de los rituales de la élite. Estos no son simples actos simbólicos ni espectáculos excéntricos. Cumplen una función muy concreta: crear pactos silenciosos y pruebas de lealtad. Cada ceremonia, cada acto transgresor compartido entre sus miembros asegura que todos estén vinculados, que todos sean culpables y que nadie pueda salir sin consecuencias. Si uno traiciona, todos caen, y ese es precisamente el punto. Es un sistema de chantaje moral tan antiguo como efectivo. Un sello que dice: ya eres parte del grupo. En otras palabras, no solo entras, te vuelves dependiente, porque el sistema ya no solo conoce tus secretos, sino que los posee, y traicionarlos sería en muchos casos traicionarte a ti mismo. Aquí es donde entra algo mucho más contemporáneo y menos simbólico de lo que parece, lo que hoy se conoce como honey traps o trampas de compromiso. Casos públicos han demostrado cómo figuras con poder han sido expuestas, grabadas o colocadas en situaciones comprometedoras, generando material que después puede utilizarse como herramienta de presión. No es necesario exagerar ni especular demasiado. La lógica es simple y brutalmente efectiva. Si controlas la reputación de alguien, controlas sus decisiones. Lo que se forma es una red cerrada donde los miembros no solo comparten privilegios, sino también vulnerabilidades, donde el vínculo no se sostiene en la confianza, sino en el riesgo compartido. Esta es la verdadera moneda de cambio. La élite intercambia secretos, chantaje y deuda moral. Si saben algo que podría destruirte, te poseen de manera casi absoluta. Políticos, empresarios y líderes ya no actúan por convicción, sino por miedo al archivo. Ahora bien, aunque las élites han desarrollado una forma distinta de ver la realidad, donde lo humano se reduce a datos, recursos y métricas, y el dolor ajeno se convierte en simples estadísticas, esto no significa que sean villanos caricaturescos riéndose del mundo desde un trono. No funciona así. La élite opera más como administradores de un sistema gigantesco, donde cada decisión se evalúa en términos de eficiencia, consecuencias y riesgo de exposición. No necesitan odiarte para dañarte. De hecho, ese es el punto, no es personal. El sistema no requiere maldad, requiere obediencia. Personas que sigan la lógica de la eficiencia hasta sus últimas consecuencias, sin detenerse a mirar a quién afecta. Y ahí es donde ocurre algo inquietante. La crueldad deja de ser una intención y se convierte en un efecto secundario. Lo que a nosotros nos parece injusto, desproporcionado o incluso inhumano, para el sistema es simplemente funcionamiento óptimo. Firmas, contratos, decisiones ejecutivas, leyes fragmentadas, todo dividido en pequeñas partes para que nadie sienta el peso completo de lo que realmente ocurre. Imagina esto: una persona firma un documento en una oficina elegante, aprobando una reducción de costos en una cadena de suministros. Para esa persona es solo un ajuste financiero, pero esa firma pasa por varias capas: gerentes, subcontratistas, proveedores, hasta que en algún punto lejano alguien pierde su trabajo, una comunidad entera se queda sin ingresos o las condiciones laborales se vuelven más duras para miles de personas. Pero quien firmó el documento nunca vio eso, nunca escuchó esas historias, solo vio números mejorando. Y cuando el dolor se convierte en números, es mucho más fácil ignorarlo. Por eso el sistema funciona, porque quienes toman las decisiones ven gráficos, mientras quienes viven las consecuencias nunca son vistos por ellos. Y para cerrar, hay algo importante que debemos ajustar en nuestra forma de pensar. Cuando hablamos de la élite, solemos imaginar un solo grupo, una especie de club secreto perfectamente coordinado, como si todo el poder del mundo estuviera concentrado en una sola mesa, en una sola habitación. Pero la realidad es más compleja y en cierto sentido más inquietante. No existe una sola élite, existen múltiples élites, grupos de poder económico, político, tecnológico y financiero que interactúan entre sí, que
que compiten, que se enfrentan y en ocasiones también se alían cuando sus intereses coinciden. No es un bloque monolítico, un ecosistema donde nadie tiene el control absoluto, pero muchos tienen suficiente poder como para influir en el rumbo de millones de personas. Y aquí es donde encaja todo lo que hemos visto, porque cuando diferentes grupos compiten por poder, recursos e influencia, las decisiones que toman no se basan en el bienestar colectivo, sino en la ventaja estratégica. Y en ese tablero, nosotros no somos jugadores, somos variables, activos, que se mueven de un lado a otro como resultado de esas tensiones, cambios económicos, crisis, tendencias y conflictos que muchas veces interpretamos como caóticos, pero que también pueden ser el resultante de intereses cruzados entre distintos centros de poder. Eso no significa que exista un control total o perfecto, no lo hay, pero tampoco significa que seamos el centro de la ecuación, porque incluso en su competencia, estas élites comparten algo en común, la necesidad de simplificar la realidad para poder gestionarla. Y en ese proceso, millones de vidas humanas se reducen a datos, métricas y proyecciones. No somos enemigos, somos el terreno, el espacio donde se juegan dinámicas de poder que rara vez vemos completas. Y entender eso no es caer en paranoia, es empezar a ver el mundo no como nos lo explicaron, sino como realmente funciona. Un sistema complejo, fragmentado, donde el poder no es absoluto, pero sí lo suficientemente grande como para moldear la realidad sin pedir permiso. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto es El Faro de Enki.